Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber si me escuchan, por favor. Buenas noches, gracias. Muy bien. Mientras los otros compañeros se conectan, vamos a entrar a conocer dentro del contenido del programa de estudios el punto número 4, que es la propiedad. Para el efecto, vamos a iniciar con definición, posteriormente las teorías que justifican la existencia de la propiedad privada, y son 4: la ocupación, del trabajo, de la ley y moderna. Después, el sentido social de los derechos de propiedad. Posteriormente, facultades que integran el dominio, extensión y limitación de este derecho, y en particular de la propiedad inmueble. Después, propiedad del suelo, sobresuelo y subsuelo. Acciones que nacen del derecho de propiedad, y vamos a agregar un inciso que es caracteres jurídicos del derecho de propiedad. Muy bien. Entonces iniciamos con lo que es la definición de propiedad. Para ello ya hemos platicado sobre qué artículo de la Constitución Política de la República regula lo que es la propiedad privada, aunado a que también el Código Civil especifica qué es propiedad. Si fueran tan finos de consignarme los dos artículos de la propiedad. Gracias. Buenas noches. 39 de la Constitución, ahí está lo que establece que es propiedad privada. Gracias. Y el 464 del Código Civil. Muy bien, gracias. Entonces, sabemos que la propiedad privada es la facultad en que está investida una persona para disponer de su bien. Y ese derecho lo puede hacer oponible ante cualquier persona, ante un tercero, ante la sociedad. Porque él tiene que tener un título justo que acredite que es propietario de un bien. El 464 determina que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Excelente. Entonces, sabemos que ese derecho, esa facultad es de gozar y disponer ampliamente de una cosa. Muy bien. Aquí ya tenemos la definición. Entremos a las teorías que justifican la existencia de la propiedad privada e iniciaremos precisamente, según el contenido del programa de estudios, con la de la ocupación. Gracias, Edgar. Cuando hablamos de la ocupación, esto viene desde los inicios de la humanidad y del hombre primitivo, donde una persona, un bien no era de nadie. No tenía un propietario, no tenía un dueño exclusivo, y por lo tanto, aquella persona que ocupaba el bien se hacía acreedor
al dominio. Entonces, bien sabemos que en este caso de la ocupación es un modo de adquirir la propiedad si no tiene dueño. Entonces, las cosas carecen de un propietario y por consiguiente se pueden ocupar. Esta teoría posteriormente fue relevada por la teoría del trabajo. Y esta radica específicamente en que todo lo que genera el ser humano a través de su trabajo es propiedad. Entonces, es el que impone su trabajo en una cosa que se le debe considerar propietario. Todo ese volumen de trabajo que genera la persona, todo eso es de su propiedad. Pero obviamente estas teorías no tenían un asidero legal donde fundaran su criterio. Sin embargo, nació la tercera teoría de la ley. Y aquí ya sostiene que el origen de la propiedad está debidamente regulado por la ley. Ya lo norma. De acuerdo a esta teoría, la propiedad es la creación de la ley. Y como podemos darnos cuenta a través del Código Civil, está regulada qué es la propiedad. Y la Constitución Política de la República también ratifica que es la propiedad privada. Y aquí ya nace la propiedad, debidamente normada en nuestras disposiciones legales o en nuestro sistema jurídico. Ya es la teoría de la ley. Y ahora existe la teoría moderna. Y esta fundamenta de que la propiedad viene por las necesidades de los humanos. Porque la propiedad es una manifestación de la humanidad desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social. Y se basa en que este principio de la colectividad hacen que el Estado intervenga en un sentido de equidad, de justicia, de igualdad entre los seres humanos. Por lo tanto, el criterio que sostengo es que la unión de la teoría de la ley con la teoría moderna, esa fusión, esa vinculación, hacen precisamente que se respete la propiedad privada, que se garantice la propiedad privada. Y el Estado tiene que garantizarla. Y está debidamente normado, tanto en la Constitución como en el Código Civil. Y leamos, la propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Todos tenemos derecho a una propiedad. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Si usted es propietario, la puede vender, la puede hipotecar, la puede ceder, la puede donar. Usted puede disponer libremente de ella. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Entonces, lo que viene aquí es, voy a repetir lo que es la propiedad moderna. La teoría moderna se fundamenta en que la propiedad es una manifestación desde el punto de vista familiar, social, humano, y que todos tenemos derecho a una propiedad, y el Estado nos tiene que garantizar ese derecho. Por lo tanto, está debidamente legislado en las dos disposiciones legales, tanto en la Constitución Política de la República como en el Código Civil. Muy bien. ¿Dónde está leyendo? Si pondría un poquito de atención, por favor, y que sí quisiera que lo hiciera, por favor.
Estamos hablando del artículo 39 de la Constitución Política de la República y el artículo 464 del Código Civil. Gracias. Muy bien. Cuando hay una persona que fallece y no tiene a quién le quedan los bienes, ya platicamos sobre eso. ¿Se recuerdan que platicamos sobre eso en una oportunidad? Nos vamos que de conformidad con la ley es para el Estado y para las universidades del país. Cuando una persona fallece y no tiene quién le sucede. Entonces, esto está regulado, le voy a decir. Afectación de la herencia, baseas. Aquí está. Artículo 1074. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinen los parientes del difunto. Y a falta de estos, en este caso que me están planteando, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. 1074. Ahora, si hay parientes, pues vamos a 1078. Dice, se llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. Entonces, en aquella oportunidad también manifesté de que ¿qué pasa con los extranjeros que vienen a nuestro país? Muchos de ellos son europeos, no tienen parientes aquí en Guatemala y fallecen. Y si no hay quien reclame esa herencia, pues aplicamos en 1074. ¿Sí? Ahora, ellos pueden otorgar un testamento que está regulado en el artículo 935 del Código Civil, que es una declaración de última voluntad. Se lo puede dejar a un vecino, a una vecina, a una determinada persona, alguna institución, quien él desee. ¿Sí? Muy bien. Entonces sabemos que existen 4 teorías. La de la ocupación, teoría del trabajo, teoría de la ley y teoría moderna. No sé por qué. Bueno. No sé por qué Edgar consignó en 1935, salvo después. Es en 935, que es el concepto de testamento. Perdón, si no me di a entender, gracias. Vamos a ver. 935. Sí, concepto de testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Gracias. Gracias, Edgar. Muy fino. Entonces, vamos a ver más adelante. Vamos a ver un poquitito de esto el día jueves. Un poquitito de a título particular, legados y donaciones, a título universal, la herencia. Vamos a ver. Eso es un tema muy, muy precioso. Perdón, no, está bien, gracias. Muy bien, prosigamos. Entonces, ya estamos conscientes de que existen estas 4 teorías y pasamos ahora al otro punto específicamente, que es, según el contenido del programa, sentido social de los derechos de propiedad. Aquí, lo que busca es que se reconozca el derecho de propiedad y se ejercite ese derecho ante las personas, ante la colectividad. Y es por ello que este reconocimiento y ejercicio va en razón a no dañar la propiedad. Por el contrario, lo que viene a hacer es beneficiar a la sociedad. ¿Se recuerdan ustedes que existen 3
terrenos ociosos, y esos terrenos son del Estado. El Estado en un momento determinado crió el Banco Nacional de la Vivienda, BANVI, ya extinto, y allí el requisito era adjudicarle a personas algún terreno o alguna vivienda si no tenían bienes, carecieran de bienes. Y esto lo tenían que acreditar y tendrían que hacer la solicitud y tener un núcleo familiar. El núcleo familiar podría estar constituido por su esposa, a falta de la conviviente y los hijos. Pero si no estaba casado, no tenía conviviente ni hijo, podía acreditarlo a sus padres, sus hermanos, porque también es un núcleo familiar. Se recuerda que leímos el patrimonio familiar cuando vimos el primer punto del patrimonio, ¿sí? Y ahí establece que es el patrimonio familiar. Posteriormente que el banco desapareció, lo tiene UDEVIPO. Y UDEVIPO, en algunas ocasiones que han quedado aislados algunos adjudicatarios de bienes, les está entregando sus escrituras. Pero es sobre terrenos ociosos. Y esos terrenos son del Estado. Por consiguiente, entonces, la función social de la propiedad busca regular la propiedad privada. Ya la tenemos en la Constitución. No atentar contra ella. Eso es prohibido. El objetivo es poner en uso todos aquellos terrenos ociosos, todas aquellas viviendas ociosas y, por consiguiente, regular la propiedad, pero en algunos casos se regula la propiedad a través de la expropiación. El Estado va a expropiar terrenos, ¿sí?, cuando van a ser de utilidad comunal, utilidad colectiva, que está regulado en el artículo 40. Ese es un caso de excepción, pero en sí lo que busca es que las personas tengan la posibilidad de accesar a un terreno o a una propiedad. Y que esto va en beneficio de todos los ciudadanos. Siempre que no tengan bienes y que el Estado tenga esa posibilidad de bienes para poderlos adjudicar. Y eso es el sentido social de los derechos de propiedad. No se puede violentar una propiedad, porque eso tiene un dueño y hay que respetarla. Todos se la tenemos que respetar. Obviamente tiene que haber un título justificativo en el cual se ampara el propietario, que es el dueño del bien. ¿Y cómo se va a amparar? Si fuera un bien inmueble, pues la escritura de compraventa, de donación, o los pasajes conducentes, que así le denominamos, de un proceso sucesorio testamentario o intestado. Perdió la escritura, perdió el testimonio, perdió el documento que acredita que es propietario usted. Pues acude al registro de la propiedad y solicita una certificación. Y en la certificación tiene que saber cuál es su número de finca, folio y libro. Y con ello le van a extender la certificación y allí va a aparecer quién es el propietario. Y usted lo puede acreditar si es que quisiera vender su propiedad o que quisiera hacer una donación, tenía que acreditarlo bajo este documento. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora facultades que integran el dominio. ¿Cuáles son esas facultades? Son dos facultades que integran el dominio. Uno, la facultad de disponer en sentido estricto del bien. Dos, la facultad de gravar el bien. Veamos la primera. La facultad de disposición en sentido estricto o en sentido restringido. Aquí, el propietario del bien tiene la facultad de vender libremente el bien
a cualquier persona, al mejor postor. Ejerce ese su derecho y por lo tanto lo puede vender. ¿Y cómo se consolida esa transferencia de un bien a favor de otra persona? ¿Cómo le denominamos a esa figura jurídica? Pregunto. O dígame, ¿dónde está regulada esa figura jurídica? ¿Cuál es el artículo que la regula? Contrato de compraventa. Excelente. ¿Cuál es el artículo que lo regula? Creo que ya lo platicamos también. Ya lo hemos puesto como ejemplo. Ya. Gracias, Gisela. Giselle, 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. ¿Cómo le llamamos a esa facultad? De disposición en sentido estricto. Estamos en las facultades que integran el dominio y es una facultad de disposición en sentido estricto o facultad en sentido restringido. Y es la potestad en que está investido una persona de poder vender su bien. Ahora veamos la facultad, la segunda facultad, que es, estamos facultades que integran el dominio, que es la facultad de gravar. Si yo deseo comprar un bien inmueble, pero no tengo los medios económicos suficientes para adquirirlo, puedo comprarlo a plazos. Y doy un enganche o un primer pago de una determinada cantidad y me quedo con abonos mensuales de determinada cantidad. El vendedor transfiere la propiedad a mi favor, pero se grava se garantiza el cumplimiento de la obligación a través de un gravamen. Entonces, esta es facultad de gravar. Precisamente consiste en que el dueño de un bien puede garantizar el cumplimiento de una obligación con hipotecar el bien. ¿Dónde está regulada? Precisamente la figura de la hipoteca. ¿Y cuál es el artículo? También lo platicamos en la reunión anterior. Ya. 822. Gracias, Héctor. Dice, la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. 822. Entonces, es una facultad que integra el dominio. Uno, facultades de disposición en sentido estricto que puede vender el propietario. Y la facultad de gravar es que el propietario puede garantizar una obligación adquirida a través de un gravamen hipotecario. Muy bien. Gracias.
Y recuerden algo muy importante aquí, donde dice concepto, la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble. Solo los bienes inmuebles pueden gravarse, pueden hipotecarse, ¿sí? Solo los bienes inmuebles. Muy bien. Prosigamos. Ahora entremos a la extensión del dominio. ¿En qué consiste esa extensión del dominio? ¿A qué se extiende el dominio que se tiene sobre una propiedad? Se va a extender en el aprovechamiento del bien y los frutos que genera ese bien. ¿Cuáles son los frutos que genera? Pues pueden ser naturales o civiles. Yo como propietario puedo hacer uso del bien, puedo aprovecharme del bien, todo lo que genera el bien. Veamos como un ejemplo el artículo 471. 471. Frutos de los bienes. Artículo 471. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpore por accesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo respectivo de este código. 471. Entonces dice, el propietario de un bien tiene derecho a los frutos. ¿Dónde están consignados los frutos? Las clases de frutos. Gracias, Edward. Está en el artículo 655. Sí, 655 el Código Civil. Dice de la accesión, frutos naturales y civiles, artículo 655. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. ¿Hacia dónde se extiende? Hacia los frutos naturales y civiles. ¿Sí? Al uso, al aprovechamiento del bien. Ahora, el artículo 656 estipula: son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Entonces, los frutos naturales son todos los que produce la tierra, ¿sí? Ahora, ¿en qué consisten los frutos civiles? Los frutos civiles específicamente son aquellos beneficios que genera el bien, pero las rentas. Un inmueble que está dado en arrendamiento produce un beneficio, produce una renta determinada. Otro fruto civil sería si se tiene una determinada cantidad de dinero y esto genera intereses, ¿sí? Porque es un bien. Recuérdense que el dinero es un bien. Ya lo establecimos precisamente cuando vimos la clasificación de los bienes y está en el artículo 451, que es un bien mueble. Inciso quinto, los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios profesionales. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde se extiende? Bueno, este se manifiesta hacia el aprovechamiento, hacia el uso del bien y todos los frutos que va a generar ese bien. ¿Sí? Muy bien. Aquí está. Veamos limitaciones de este derecho. ¿Cuáles son las limitaciones de la propiedad inmueble? Cuando hablamos de nuestro ordenamiento jurídico,
no solo establece limitaciones, también le otorga sí, las acciones también, siempre y cuando genere un beneficio. Sí, pero si usted va a tener una acción de un club donde usted va a estar pagando, va a ser un bien, pero no le va a generar ningún servicio. Pero si una acción que tiene en una sociedad, esto genera beneficio, bienvenido. Así es, muy bien, gracias. Repito, disculpen. Nuestro sistema jurídico no solo establece las limitaciones, también establece prohibiciones, obligaciones y derechos de un propietario. Ahora, cuando hablamos específicamente de la limitación de este derecho, radica en dos. Una, limitación legal y limitación voluntaria. ¿En qué consiste la limitación legal? Pues son aquellas que están debidamente reguladas en la ley, porque la ley le limita ciertas acciones como propietario. La ley le dice, bueno, usted tiene la limitación de que no puede abrir una pared que dé hacia el vecino. Esa es una limitación. Se le establece como una prohibición. ¿Sí? Muchos lo hacen, pero eso es una limitación que la ley le dice, no se puede abrir una ventana que dé hacia el vecino. Tiene que haber un distanciamiento de esa ventana con el vecino. Si no mal recuerdo, creo que son como 5 metros. Lo puedo verificar más adelante. Entonces, hay ciertas limitaciones y están las legales. Y esas legales, pues obviamente son las que la ley le dice. Bueno, usted puede construir, tiene que tener una licencia. Usted tiene limitación si no tiene la licencia. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones voluntarias? Son las que el propietario toma sus propias decisiones. Bueno, yo no quiero construir un cuarto. Es mi voluntad no construirlo. No quiero ampliar la sala, no quiero abrir esta puerta acá. Es su voluntad, porque es su propiedad. ¿Sí? Pero la ley no le da a usted la facultad de abrir una puerta cuando existe una medianería, pared medianera. Tiene esa limitación. ¿Sí? Entonces, les queda de carga a ustedes estudiar del artículo 473 dice de las limitaciones de la propiedad, 473 al 484. ¿Sí? La segunda limitación voluntaria. La primera es legal y la segunda es voluntaria. 473 a 484. Eso viene en el examen. Eso les queda de carga a ustedes. Así es. Gracias. Ahora, el siguiente inciso es propiedad del suelo, sobresuelo y subsuelo. ¿Quién es el propietario del suelo? El dueño del bien inmueble. Él es el propietario. Ahora, de conformidad con el artículo 473, establece, la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones
de leyes especiales. ¿Cuál es el suelo? El suelo es la superficie de la corteza terrestre. La superficie que nosotros pisamos, en la cual nosotros caminamos. Ese es el suelo. Ahora, ¿cuál es el sobresuelo? Es el que está encima del suelo. ¿Sí? ¿Y cómo lo podríamos ejemplificar? El sobresuelo. Bueno, ¿qué pasa cuando se construye una carretera? Está la superficie y encima de esa superficie está el sobresuelo y es que van a poner adoquín, a pavimentar. En el caso de Antigua Guatemala están las piedras, está empedrado, ¿sí? Y ese es el sobresuelo. Aquí está el suelo, sobresuelo. ¿Y cuál es el subsuelo? El que está debajo de la superficie terrestre, ¿sí? Es la parte de terreno que está por debajo de la superficie del suelo. ¿Cómo podríamos también ejemplificarlo? Bueno, hacer una caverna o hacer un pozo. Ahí. ¿Sí? Y eso está abajo del suelo. Y ahora veamos lo que son las acciones que nacen del derecho de propiedad. Son 3. 1. Reivindicatoria. Reivindicatoria. 2. Acción declarativa. Y 3. Acción publiciana. ¿En qué consiste cada una de ellas? Vamos con la reivindicatoria. Para mayores elementos de juicio, vámonos específicamente al artículo 469. 469. Dice, reivindicación. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o tenedor. ¿Qué implica esto? Esto lo que implica es que se le reconozca al propietario su derecho que tiene sobre el bien. Cualquier persona que ataque sobre su propiedad, él tiene derecho a que se le reivindique, a que se le devuelva. ¿Sí? Entonces, esta procede para que se le reconozca al propietario su derecho cuando ha sido atacado por cualquier persona, cuando ha sido violentado su derecho de propiedad y por lo tanto se le tiene que restituir. Si yo quiero poseer un bien que tiene un propietario, no puedo. Pero si yo, aún así, invado ese bien, puede él solicitar ante el órgano jurisdiccional la reivindicación, que se le devuelva su bien, que se le restituya su bien, porque no me asiste ese derecho, porque ese bien tiene un propietario y al propietario se le respeta y está legislado en la Constitución. ¿Sí? Derecho de propiedad. Ahora, ¿en qué consiste la acción declarativa? Es que la persona manifieste ante la sociedad que él es el propietario de un bien, que él declare. Yo soy el propietario de un bien, ¿sí? Yo tengo el dominio de este bien y que lo haga valer ante los demás. Lo que estoy haciendo es salvaguardar mi derecho de propiedad, proteger mi derecho de propiedad.
¿sí? Y lo hago valer ante la sociedad. Si usted tiene su casa, usted lo hace valer ese derecho ante sus vecinos, porque usted es el propietario. Y que no le van a perjudicar, que no le vayan a molestar, que no vayan a violentar su derecho, ¿sí? Porque usted lo puede declarar libremente, argumentando que es el propietario. Bueno, pero hay que acreditarlo también, no solo si es que tengo alguna vicisitud con el vecino, yo digo, mire, yo soy el propietario de este bien y usted no puede hacer esto, bueno, se lo tengo que acreditar. Tengo que declarar, mire, soy el propietario, aquí está mi escritura de yo soy el propietario de este bien. Se lo declaro, se lo digo. Hago valer mi derecho. Quiero salvaguardar. No quiero que vaya en detrimento. Y por último, la acción publiciana. Y esta consiste en el derecho que se le dispensa a quien ejerce sobre un bien la posesión de buena fe y con justo título. ¿Cuál es el propósito de esta acción? Bueno, yo, como poseedor, quiero proteger este bien, porque lo quiero hacer mío. Bueno, pero hay que llenar ciertos requisitos que la ley establece. Aquí no soy propietario, soy poseedor del bien. ¿Dónde están esos requisitos que la ley requiere? Bueno, vámonos al artículo 620. Dice, condiciones para la usucapión. 620. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título. 1. Adquirida de buena fe. 2. De manera continua. 3. Pública. 4. Y pacífica. 5. Y por el tiempo señalado en la ley. 6 condiciones tiene que tener usted para ser poseedor de ese bien. Gracias. El artículo 621 establece que es justo título. Eso lo lee. El 622 establece que es buena fe. El 623, presunción de buena fe. El 630, posesión discontinua. El 632, posesión pública. El 633, posesión de bienes inmuebles. Y aquí es donde quisiera llegar. El 633 dice, posesión de bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. Entonces, tiene que tener como mínimo 10 años la posesión del bien. 10 años la posesión del bien. Con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. 634, que lo vamos a ver más adelante, dice, las diligencias de titulación supletoria deberán sujetarse al procedimiento que señala la ley respectiva y la resolución aprobatoria de las mismas es título para adquirir la propiedad. Entonces, tiene que llenar ciertos requisitos que la ley establece y esos 10 años que otorga el artículo 633, puede ser que su bisabuelo lo tuvo 3 años,
su abuelo 5, su padre 5 y usted 2, ya llegó a 15 años. Entonces, esa posesión continua, es decir, de una generación a otra, tiene que sumar 10 años. ¿Sí? Vaya si no es bonito el derecho, ¿no? Súper. Súper. Entonces, estas son las acciones que nacen del derecho de propiedad. Y por último, un agregado, que creo que es válido hacerlo. ¿Cuáles son los caracteres jurídicos de la propiedad? 1. Tiene que ser real. 2. Tiene que ser absoluto. 3. Tiene que ser, perdón, es que estaba leyendo, o sea, real, absoluto, exclusivo y perpetuo. 4. ¿Cuáles son los caracteres jurídicos de la propiedad? 1 es real. 2, absoluto. 3, exclusivo. Y 4, a perpetuidad. Real porque tiene que existir. Cuando hablamos del bien absoluto es porque usted es el propietario del bien. ¿Sí? Exclusivo, no hay otro. Es usted. Y perpetuo, hasta donde usted diga. ¿Sí? Bueno. Entonces, esos son los caracteres jurídicos de la propiedad. Por favor, ¿alguna pregunta al contenido del punto de hoy? Lo que quiero es darme a entender, por favor, sin ninguna pena. Los artículos que leemos, léanlos en casa, porque son objeto de evaluación. Y antes que se me olvide, un anuncio. Únicamente le doy acceso a las personas a la sección si son alumnos. Y esa es la instrucción que tenemos precisamente por el director de control académico, ¿sí? Entonces, no podemos darle acceso a personas que no pertenecen a nuestra sección. Y sí me extraña que aún hay compañeros que están pidiendo acceso a estas alturas, cuando con esta llevamos 5 clases, es la tercera semana, ¿sí? Vamos a ver. Veamos la primera, dice el concepto de acción publiciana, por favor. Lo que pasa es que aquí es poseedor del bien. Y cuando usted es poseedor del bien, lo que desea es llenar ciertas condiciones que la ley le establece, que es el 620, porque quiere ser propietario. El poseedor es muy diferente a propietario, ¿sí? Entonces, aquí usted quiere hacer valer ese derecho y por lo tanto tiene que tener el bien por más de 10 años, de buena fe, continua, un título justificativo, pública, pacífica, 620. ¿Sí? Cuando hablamos, podría explicarme el carácter a perpetuidad. ¿Qué es perpetuo? ¿Ese bien le va a pertenecer a usted? Hasta donde usted desea, porque usted puede disponer del bien. ¿Sí? Ya queda a criterio del propietario, pues, hacerlo o no hacerlo. ¿Un sótano es parte del subsuelo? Claro. Claro, porque está abajo de la superficie terrestre. ¿Sí? Y perdón, el artículo que hace referencia a la acción declarativa. Ya les mencioné. Declarativa. No hay ningún artículo que haga mención a la acción declarativa. ¿Sí? Podría decir usted que tiene que tener un título, un justo título que está regulado en el 621 y en el cual está acreditando que usted es propietario de un bien. ¿Sí? Y
Perdón. Es el testimonio de la escritura pública donde es propietario usted de un bien. Si usted perdió ese testimonio de la escritura donde aparece como dueño porque usted adquirió ese bien, lo compró. Si usted perdió eso, pues una certificación en el registro de la propiedad que hace las veces del título de propiedad, ¿sí? Absoluta, porque es suya, ¿sí? Sí, sí, la propiedad horizontal es hacia arriba, está sobre el suelo y como consecuencia es, ¿dónde está la propiedad horizontal? Propiedad. Aquí está. $528 es propiedad horizontal. Así es. 528 propiedad horizontal. ¿Sí? Por favor, me doy a entender que esas no son verticales, horizontal, horizonte, una encima de otra. ¿Sí? Y leamos lo que dice el 528, por favor. ¿Sí? Vertical porque está hacia arriba, dice usted, pero es horizonte, los apartamentos están así. Así son construidos. Y aquí mismo lo dice. ¿Sí? 628. Perdón, 528. Dice una pregunta: ¿qué pasaría en el caso de que una persona lleve viviendo en una casa por 22 años y con el paso del tiempo invirtió en ella? Gracias a Dios, si fuera mi casa, yo le agradezco que haya invertido en mi casa, pero no está a su nombre. Y la persona que tiene los papeles a su nombre quiere desalojarla a esta persona. Tiene todo el derecho a desalojarla. Si él es el propietario, ¿sí? Perdón. Es que estaba leyendo, disculpen, vamos a ver. ¿Podría tomar la acción? No, las publicitarias son poseedores, no son propietarios, por favor. Poseedor es el que no tiene inscrito su bien bajo una denominación de finca, folio y libro en el registro de la propiedad. El que es propietario sí tiene finca, folio y libro. El poseedor no la tiene. Solo tiene esos derechos porque los posee. No es propietario. Y al realizar el proceso debido para que al menos se remunere lo invertido. No le asiste ningún derecho. Si él hizo mejoras en construcción ajena, por eso le digo que si fuera en mi caso, sería bueno darle un terreno y que construya ahí, pues, y que haga un edificio. ¿Y el propietario quién es? El del terreno. Ya que en este caso no era arrendada la vivienda, sino que este desalojo se da por conflicto entre dos ex esposos. Yo creo que aquí valdría la pena hacer un pequeño análisis, porque si el terreno era de los dos, había que hacer una liquidación del patrimonio conyugal al momento del divorcio. ¿Sí? Liquidar ese patrimonio. Dependiendo bajo qué régimen económico hayan contraído un matrimonio. Comunidad absoluta, comunidad de gananciales, separación de bienes. Habrá que ver eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si una persona vive en una casa de un familiar que está muerto y sigue al nombre del fallecido y ya pasaron varios años? ¿Quiénes le heredan? ¿Quiénes le heredan? Son los hijos, incluyendo los adoptivos. La esposa, si no tiene derechos a gananciales, le hereda como herencia. Si no tiene esposa, no tiene hijos, le heredan los padres. No tiene padres, los hermanos. No tiene hermanos ya, los sobrinos. ¿Sí? Dice, ¿cuáles son los derechos de las personas que tienen título de posesión y cómo
y como propietario. ¿Y cuáles son a su vez las obligaciones que tiene sobre el bien? Pues, digamos, los servicios los tendría que pagar, de agua, de energía, si eso está dotado, ¿sí? Ahora, eso serían de las obligaciones. Dice, él tiene derecho, como es, dice, ¿cuáles son los derechos de las personas que tienen título de posesión? Pues a utilizar el bien. Pero para que pase a su propiedad, tienen que llevar a cabo la titulación supletoria. Y tienen que llenar los requisitos del 620. ¿Sí? ¿Qué sucede si una persona que alquila durante más de 10 años una casa la reclama por posesión? No puede. No puede, porque se supone que si hay un alquiler hay un documento donde se hace constar quién es el propietario. O si un poseedor se la dio, poseedor, ¿sí? Entonces, dice, vamos a ver, ¿qué sucede si una persona alquila? Sí, habrá que ver, por más de 100 años, no puede reclamar la posesión, porque si yo soy propietario del bien, yo le puedo dar mi casa por 20, 30 años, sigo siendo el propietario. Si yo soy poseedor del bien y lo tengo desde hace años también, se lo puedo alquilar, ¿sí? Lo puedo hacer, no hay ningún inconveniente en hacerlo. Buenas noches. De no saber cuál es el número de finca, folio y libro, ¿cómo se puede saber? Vaya al DICABI, a finanzas, da el nombre del propietario y ahí va a aparecer en un despliegue cuáles son los bienes que él tiene inscritos a su nombre. Solo la acción publicitaria solo se da cuando la propiedad no tiene propietario, cuando es poseedor. El término técnico legal es poseedor del bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo podría explicar de nuevo la facultad de grabar? Es decir, digamos, yo compro un bien y ese bien está en mi nombre, pero tengo una necesidad, lo puedo hipotecar, lo puedo grabar, es una hipoteca. Yo se lo doy en garantía de la obligación contraída porque tengo me hicieron un préstamo, lo doy en garantía para cumplir con esa obligación. Entonces lo puedo grabar, que es hipotecar. Y las hipotecas caen solo sobre bienes inmuebles. ¿Sí? Eso es grabar, hipotecar. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Me di a entender? Esa es mi preocupación precisamente. Si me doy a entender, por favor. ¿Sí? En un intestado se debe de realizar la declaración de bienes que están en posesión. No, porque es poseedor. No hay un inventario allí. Y no hay necesidad de un proceso sucesorio. No hay necesidad. Porque si yo soy poseedor y tengo mis hijos, les pasa a ellos. No hay necesidad de un proceso sucesorio. Cuando es en propiedad, sí hay que hacer el proceso sucesorio. Ahí sí. Ya puede ser testamentario o intestado. ¿Sí? Gracias, que me alegro que sea entendible, ¿sí? Porque es mi obligación. Eso es lo que deseo, darme a entender hacia ustedes y que ustedes me comprendan, pues. ¿Sí? Y como les he dicho, en un momento dado, la calificación que se saque o que se tenga al final del curso no precisamente va a reflejar los derechos, los conocimientos adquiridos. Pero bueno, en un caso donde se compra una casa intestada, ¿qué procede? Radicar el proceso sucesorio porque está intestada. No lo hagan, ese es un gran problema. Es un gran problema. Yo les recomendaría que no lo hicieran, salvo que sea un negociazo. Que la casa vale 500,000 y se la están dando en 100,000. Entonces ahí me arriesgo. Pero lo contrario, es bien difícil esa parte.
Muy bien. Y gracias, Giselle. Solo quisiera, no sé si se lo dije al inicio de clase, que por favor se examinen en el primer parcial. Las condiciones que estamos viendo en la universidad y en nuestra facultad especialmente son un tanto complejas. Entonces, examínense en el primer parcial. No vayan al extraordinario. Pueden haber complicaciones. ¿Sí? Tenemos que recibir algunas directivas de junta directiva para ver cómo vamos a manejar eso. Los que se están examinando en retrasada no han pagado, pues. Entonces, no podemos dar notas si no tenemos, no se sabe quiénes están en nuestro listado oficial. Entonces, son cosas bien difíciles. Evítenlo, por favor, evítenlo. ¿Sí? Yo creería que, Jennifer, yo creería que no es oportuno comprar, porque es un lío el que se va a comprar. ¿Qué pasa si aparece otro heredero ahí? O sea, se le complicó. ¿Cómo saber si una casa ya finalizó el proceso sucesorio para comprar? Tiene que estar a nombre de quien se la está vendiendo, pues. Digamos, en mi caso, tiene que estar en el registro de la propiedad mi nombre, Víctor Hugo Barrios Barahona. Si está mi nombre, cómprelo. ¿Sí? En Classroom se hace el examen, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Todavía no sé, ¿sí? En Classroom, todo lo hacemos en Classroom. Podemos evaluarnos. El inconveniente es que yo tengo un listado de quiénes son mis alumnos. Y si usted no me aparece, yo le pongo que no se examinó, aunque sea examinado con otra persona, ¿sí? Previamente, consúltelo mejor, porque es un trámite administrativo que realmente desconozco el 100%, pero sí sé de que si usted no está en mi listado, yo no puedo consignar su nota en virtud de que no me aparece su examen, su resultado. El de retrasada, particularmente yo no acepto que se examinen otras personas que no son de mis secciones. Y siempre lo he dicho en forma presencial también. Pero es criterio de cada quien poder hacer lo que crea que es oportuno, ¿sí? Muy bien, si no hay otra pregunta más, damos por concluido el día de hoy la clase. Y si nos permite, nos estaríamos conectando para el día jueves a la misma hora por la misma plataforma. Y feliz noche para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Ya, ahora sí. ¿Me escuchas? Ya, ahora sí. ¿Y se ve también? Ah, voy a comentar algo.